Buenas tardes, mi nombre es Roxen Tamara Enríquez Villarreal. Este video lo hago para una tarea de investigación de la materia de Procesal Civil 2 respecto a la audiencia preliminar. Primeramente citaré el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, en el cual nos dice que la audiencia preliminar tiene por objeto la depuración del procedimiento, la conciliación de las partes, la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, la fijación de acuerdos probatorios, la admisión de pruebas y la citación para audiencia de juicio. En la primera etapa, la depuración del procedimiento dice que tiene por objeto que el juez, en forma oficiosa y como rector del procedimiento, examine las cuestiones relativas a la legitimación procesal de ambas partes. En el artículo 257 del Código Procesal en cita nos dice que el juez examinará las cuestiones relativas a los presupuestos y excepciones procesales emitiendo la resolución correspondiente. La segunda etapa es la conciliación de las partes. El juez abrirá esta fase para exponerle a las partes que pueden solucionar su conflicto por medio de o a través de un convenio, intentando una conciliación al propio conflicto y manifestándoles otros medios alternativos de solución. En el artículo 258 del Código Procesal Civil del Estado de Chihuahua nos menciona acerca de la conciliación de las partes. La fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. En esta etapa procesal, dentro del juicio oral, tiene como finalidad que las partes cooperen activamente en la reducción de los hechos litigiosos. Las partes tienen la ventaja de que al llegar a este momento procesal ya conocen a detalle las afirmaciones de su colitigante, por lo que están ante la posibilidad de proponerse mutuamente acuerdos para establecer uno o varios hechos como no controvertidos y dejarlos fuera de la litis. En este caso, por ejemplo, si estuviéramos en un juicio en el que se le demanda a una parte a otra el hecho de que firmaron un contrato de una compraventa de un inmueble y quedaron en que se iban a hacer 3 pagos y el último no se realizó. Entonces, digamos, Juan demanda a Pedro debido a esto, pero pone que se firmó el contrato, y la otra parte dice que no, que se hicieron los otros 2 pagos, y la otra parte dice que no, que entonces ahí mismo en la audiencia preliminar debieron haberse puesto de acuerdo en que sí se firmó el contrato, en que sí tiene la propiedad la otra parte, en que sí se realizaron 2 pagos, nada más el último no. Entonces todo lo demás se deja fuera de la litis y solamente se concentran en la cosa en la que se demandó. Quiero pensar que es de esa manera. En los artículos 259, durante la audiencia, las partes podrán solicitar conjuntamente al juez la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. La siguiente etapa es la fijación de acuerdos probatorios. En esta fase el juez informará a las partes que pueden llevar a cabo la fijación de acuerdos probatorios respecto de aquellas pruebas ofrecidas a efecto de determinar cuáles deberán ser incorporadas al acebo probatorio. En el artículo 260 dice lo mismo prácticamente. El juez podrá formular proposiciones a las partes para que se realicen los acuerdos probatorios. En el primer párrafo. La siguiente etapa es la admisión de las pruebas. Cuando se abre esta fase, el juez se pronunciará respecto a todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, las cuales les dará lectura, prácticamente citará las pruebas y además les dará pues se dirá cómo se van pues cómo diré, por ejemplo, si necesitan un informe de Secretaría de Hacienda, pues deberán girarse un oficio para que rinde el informe y se le dirá que tiene 3 días para contestarlo, pero también se dejará a disposición el oficio de las partes para que ellos se hagan cargo de sus pruebas. En este caso deberán hacerlo de manera rápida y deberán hacerlo
bueno, el juzgado deberá hacerlo también de manera rápida para que al momento de la citación de audiencia de juicio o de la audiencia de juicio estén todas preparadas las pruebas. En el artículo 260, en el párrafo tercero, nos habla de esto. Dice que la preparación de las pruebas quedará a cargo de las partes, por lo que deberán presentar testigos, peritos y demás pruebas que les hayan sido admitidas, y solo de estimar lo necesario el juez o jueza dará auxilio a los oferentes, ya sea parte actora o demandada, y expedirá los oficios o citaciones a realizar, el nombramiento del perito tercero en discordia, en el entendido que serán puestos a disposición de la parte oferente los oficios y citaciones respectivas. Quiere decir que si, por ejemplo, necesitan algún testimonio o citar a alguien, pues la notificación que se deberá realizar por medio del ministro ejecutor deberá estar a cargo de las partes, quienes deberán acudir a actuaría y sacar la cita respectiva para que se haga tal notificación. También deberán ir por los oficios, llevarlos a las partes, regresar el acuse, etc. En la última fase, la citación para audiencia de juicio, dice que el juez señalará el día y hora para que tenga verificativo la audiencia de juicio de 10 a 40 días, lo dice el artículo 260 en el último párrafo, salvo cuando haya pruebas que deban recabarse fuera del estado, en cuyo caso el plazo podrá ampliarse atendiendo a la naturaleza de la prueba. Para ese entonces, todas las pruebas deben de estar preparadas para su desahogo. La pregunta número 7, que dice qué pasa si las partes no acuden a la audiencia preliminar y cuál es su fundamento. En el artículo número 256 dice que en caso de que las partes no acudan, la audiencia preliminar se va a llevar a cabo de igual forma, con o sin la asistencia de estas partes, y quienes no acudan sin causa justificada se les impondrá una multa de hasta 50 unidades de medida y actualización, lo cual equivale a 5.428.50 pesos. En la pregunta número 8, que dice en qué momento se realiza la objeción de documentos exhibidos por nuestra contraparte, en el artículo 312 dice que cuando se nieguen o se ponga en duda la autenticidad de documentos exhibidos junto con la demanda, si la parte demandada pretende objetarlos de falsedad, deberá hacerlo en la contestación y ofrecer en ese momento las pruebas que estime pertinentes. Yo interpreto este artículo en que si la parte demandada pretende objetar mis documentales o las documentales de la parte actora, deberá realizarlo en la contestación de demanda y ofrecer las pruebas correspondientes. En cuyo caso de que la parte actora quiera objetar las documentales de la parte demandada, el tribunal o el juzgado deberá darle vista a la parte actora en el término que ellos digan o que sea correspondiente. Regularmente pues son los 3 días hábiles, y esta deberá objetarlas de manera escrita por medio de un escrito o promoción presentada al tribunal antes de que culmine el plazo, y también ofreciendo las pruebas correspondientes. Bueno, muchas gracias, espero que se encuentre muy bien. Hasta otro día.